gracias por descargar y escuchar este nuevo episodio de Buscando Problemas, una conversación sin miedo, sin filtro. Te habla Jorge Rivera el George. Gracias por seguir escuchando estos episodios que le hemos estado dedicando a la emergencia mundial del coronavirus. Antes de comenzar, quiero, ¿verdad? Así mismo, ¿no? Darle las gracias también a la gente que nos está dando el apoyo, que comparte estos podcasts, que nos han dado feedback, ¿no? De esto. Pero antes quiero déjame, lo hice mal, pero anyway. Saludos aquí a quien se ha vuelto el co-host, ¿no? De estos episodios especiales, el doctor Jesús Álvaro, directamente desde Washington, D.C., ¿verdad? Washington, que tú estás viviendo. Alexandria, Virginia, cerca de Alexandria, Washington, Virginia. cerca Diablo. de Washington, pero sí. Alexandra, así que directo desde Alexandria, Virginia, el doctor Jesús Albelo. ¿Cómo estás, Jesús? Oye, George, todo bien, aquí peleando un poco con el asma, ha regresado aquí la época de la primavera y eso significa que regresan las alergias y eso crea un poquito de pánico, ¿no? Porque uno, cualquier cosa que uno le da aquí, pues uno piensa que tiene el coronavirus. Pero todo bien, mano, en verdad, interesante lo que ha sucedido esta semana en Puerto Rico y nada, par de cosas interesantes que han pasado en el trabajo que no puedo discutir, pero pues nada, aquí listo otra vez para hablar contigo sobre esto y otra vez muy agradecido de estar aquí contigo y recordarle, ¿verdad?, a la audiencia que lo que yo diga aquí no representa en lo más mínimo y en lo absoluto mi posición en la agencia federal que trabajo ni el gobierno que representa esa agencia federal. Muchas gracias por ese statement, que quede bien claro. Entonces quería seguir dando las gracias a la gente del Calce que nos ha estado, ¿verdad? Nos ha ayudado a seguir distribuyendo estos episodios con esta información que estamos tirando. Obviamente lo de nosotros ha sido desde que empecé, desde el primer episodio de esta serie especial, es básicamente combatir la desinformación que ocurre a veces en los medios, a veces ¿verdad? Sin mala intención, otras veces con agenda, pero el punto es que lo que queremos es mantener la información lo más correcta y lo más, ¿verdad? Lo más basada en los hechos y lo probado, sin ningún tipo de paranoia ¿verdad? Ni locura. Y yendo en esa misma área, Jesús, quiero empezar esta semana porque pues hemos estado hablando, ¿verdad?, de cosas que se han regado por las redes sociales y todo eso, pero también pues, como tú mismo has dicho desde el primer episodio, esto es un virus del que todavía estamos aprendiendo cosas, todavía se está estudiando y esto es algo que yo quiero reiterarlo muchas veces porque la semana pasada hablamos lo del 5G y todos esos disparates que la gente está corriendo y sigue, pues tú sabes que siempre es imposible, ¿sabes? Uno pelear con la desinformación en internet a veces es como que paliar mierda en un río, paliar agua en un agua en el río, pero sí quería mencionar reiterar que precisamente tienen que entender que esto es algo nuevo, esto es relativamente nuevo. Todos los días, todo el tiempo se está aprendiendo cosas de él. De hecho, una de las razones por las cuales ha sido tan difícil combatir con este virus es porque es algo nuevo, se está aprendiendo. Y en esa misma línea, pues, esta semana, dos cosas que se publicaron que quería mencionarlo. Primero, dos muertes que hubo con personas jóvenes con aparentemente, esto fue en Nueva York, si no me equivoco, dos jóvenes que murieron y aparentemente, ¿cómo se llama? Derrame cerebral, stroke, Sí. que estaban contagiados con el coronavirus. So, eso obviamente pues pone, ¿verdad?, uno un poquito de pánico porque pudiera ser hay que ver si es una correlación o es una causalización, ¿verdad? No sé, lo dije mal, pero ustedes me entienden. Si fue algo que ocurrió a la misma vez por casualidad o si fue por causa del virus. Y que aparentemente, pues, esta otra cosa es que las personas que están infectándose del virus no están desarrollando inmunidad y eso, pues, es uno de los factores en el momento de crear una vacuna. Eso también es una preocupación de que estamos peleando contra un virus del que de por sí para poder derrotar un virus se necesita una vacuna. Y uno de los elementos que se nos dice, ¿no? Que se nos ha dicho de cómo combatir y cómo encontrar esa vacuna, pues no parece estar. Ahí me gustaría obviamente tu opinión. Sí, George, creo que haber leído en alguna de las publicaciones donde el virus sí puede afectar riñones, sí puede afectar vasos sanguíneos.
Así que esas dos muertes, ¿verdad? No sorprenden. Deben ser de algún marco porcentual muy bajo, ¿verdad? Pero están ahí en la cifra. Se han dado a veces casos de jóvenes, ¿verdad? En Puerto Rico la muerte más joven fue de un muchacho de 29 años también que falleció. Había una dama de 27 años también que estaba en situación grave, estaba intubada. Así que, ¿verdad? El virus, pues te digo, es bien difícil de predecir cómo es que él va a estar operando. Hay unas guías generales como tal y lo que sabemos por lo que hay en la mayoría de las cifras, ¿no? Pero siempre va a haber una forma de que este virus nos puede sorprender y eso es lo que hay. Entonces, en cuestión de que hay algunas personas que no han desarrollado inmunidad, pues se ha dado, ¿verdad? Estas situaciones donde hay personas que se infectan, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, se infectan con el virus, pero no se infectan al mismo nivel que otras personas. De hecho, se infectan o sea, el virus le da suavecito, por decirlo así. Y las personas, pues el virus pues, recesa, ¿verdad? Descansa. Entonces esas personas vuelven, como están diciendo por ahí, reinfectarse. Yo no diría que es reinfectarse, yo diría que el virus vuelve a resurgir porque ellos no recibieron el virus otra vez de otra persona. Ellos tenían el mismo virus, pero eso vuelve a surgir y entonces esas personas pues vuelven a contagiarse. Y esa parte, y eso pues se debe, ¿verdad? Hay que ver si es una cuestión donde la inmunidad está causando eso o es una cuestión de la replicación del virus o ambas. Y es un factor que se tiene que estudiar porque esto va para algo y si se va a planificar apertura a sectores económicos, eso es un factor que se tiene que considerar y yo he dicho que se tiene que hacer ese estudio de darle seguimiento a estas personas que han sido contagiadas y hacer las pruebas, pero otra vez todos sabemos que hay una escasez de pruebas a nivel mundial. Eh, y en lo que tiene que ver con la vacuna, había leído que habían alrededor de 70 ensayos clínicos para la vacuna y ya hay 3 que han entrado en fases iniciales donde se están utilizando seres humanos. Así que pues la cosa se está moviendo bien rápidamente con lo que tiene que ver con las vacunas. Siempre se dice que dentro de 12, 18 meses puede que haya algo de verdad, desde un tiempo, o sea, desde una perspectiva sumamente optimista, pudiéramos hablar quizá a finales de enero, perdón, a finales de diciembre del 2020, sería, ¿verdad? Lo más temprano que pudiéramos tener, a menos que ocurra un milagro aquí y allá, pero esto toma tiempo, y eso es asumiendo que todo sale bien con las vacunas y lo que tienen con los efectos secundarios y cuán efectivo va a ser con las personas, con el virus, perdón. Así que, nada, otra vez, esto va para algo. Ya se está llegando a una etapa de una discusión mundial, ¿verdad? De apertura a la economía. Eso ya esto se puede decir que la última semana, 2 semanas se está hablando de eso bastante en general alrededor del mundo. Eh, y sí, eso es ya lo que se está discutiendo y se va, y hay que trabajar con plan. Yo sé que el Task Force tiene un plan, pero quería dejarlo ahí, después podemos circular con eso. Claro, ese ha sido el comentario, ¿no? Digo, y la razón por la cual se está hablando de eso es precisamente porque los medios de comunicaciones son corporaciones con fines de lucro y a ellos les afecta también. Es una situación difícil, ¿verdad? Se comprende, siempre desde el principio se comprende, se sabe que los medios, ¿verdad? Los periódicos, la radio, todo eso, las pautas han bajado drásticamente porque pues, la gente no está trabajando y pues los medios de comunicaciones están entre los que están pidiendo que se sea, están divididos entre reportar la realidad y pues su necesidad económica, eso se comprende. Pero la realidad es que, como hemos dicho aquí muchas veces y lo tenemos que repetir, si la gente se muere como quiera, la economía se explota. O sea, si hay una situación donde el 10% de la población, o sea, donde hay una infección masiva en la población y de esa infección infectada, el 10%, el 5% se muere, pues como quiera la economía se va a destruir. Pues, esa es la situación con la que hay que lidiar ahora mismo.
Pero otra cosa que me gustaría, ¿verdad? Otro detalle así que estuve viendo sobre la situación de la pandemia es que por lo menos en China, en los sitios donde ya más o menos se está volviendo a la normalidad, aparentemente está volviendo a correr la curva. O sea, mientras creo que en Italia vi que esta semana que estaban bajando los contagios, hay países como Vietnam donde llevaron a cabo un estricto modo de cuarentena preventiva y llevan 8 días sin nuevos contagios. En Italia están bajando, pero en China, que allá había flexibilidad un poco, está volviendo a subir un poco los contagios. ¿Cómo está la cosa de lo que sabemos, verdad? Porque ese es el otro problema, por lo menos en el caso de China. Sí, no, en China se había dado, de hecho, y de los primeros países que reportó la segunda curva fue Singapur, porque ellos implementaron unas medidas bastante estrictas, bastante efectivas, pero entonces después que volvieron a flexibilizar, volvió a resurgir, ¿verdad? Y esas son lecciones que nosotros como sociedad tenemos que estar pendientes. Y en China sí se ha hablado de que han vuelto a resurgir los casos. No se habla mucho de las muertes, ¿verdad? Sobre esa curva, pero eh, es algo que probablemente va a ser inevitable. O sea, va a haber una segunda curva. Eso no le va a tocar al gobierno y a nosotros como sociedad trabajar qué tan bajita podemos mantener esa segunda curva. Yo estuve leyendo el informe de el Task Force de coronavirus en Puerto Rico, donde da unas recomendaciones para la apertura económica y yo me quedé con muchas preguntas porque el informe estaba confuso, las gráficas no hacían sentido, las gráficas estaban mal hechas, utilizaron unos indicadores que en algunos casos, por ejemplo, lo que es minería, el sector económico de minería, pues en Puerto Rico, pues no estoy claro qué representa eso, no desconozco si existe un sector económico de minería en Puerto Rico, no sé si eso, pues quizás involucra ahí, pues parte de la construcción que rompen montaña y mueven piedra, quizás, pero desconozco por completo. Eh, pero No, no, fue, uno no quisiera pensar que hiciera un copy-paste de otro país. eso se está discutiendo Hicieron en las redes. un copy, translate Google Sí, y Google pudo, Translate, copy, Google Translate, paste. Toma, por ahí para abajo. pudo haber sido, la verdad. La verdad es que el reporte está bien chapucero. El reporte está bien chapucero. Lo que sí está interesante del reporte es que ellos te dan una sugerencia de cómo abrir la economía a base del sector económico. Yo hice varias preguntas de este estudio, de este reporte, de por qué no se hizo un análisis de abrir la economía por región en Puerto Rico. O sea, y digo específicamente por región porque San Juan, Bayamón y Guaynabo son los tres municipios que tienen la mayor cantidad de casos. Y esos municipios sabemos que son bastante bollantes en lo que tiene que ver con la economía. Pero si tenemos sectores en el área oeste, área este, área del sur, área de la montaña, yo creo que sería prudente y, ¿verdad? Eso le tocaría a los colegas científicos sociales, los economistas, los epidemiólogos, evaluarlo por sectores. Yo creo que eso es una oportunidad un área donde no se está discutiendo por sectores de región en Puerto Rico y también el sector económico también. Estuve discutiendo con un amigo, ¿verdad? Que tiene una familia que trabaja en los hoteles y estaba devastado. Y la realidad es que los hoteles y los restaurantes son y las escuelas son de las áreas más peligrosas en estos momentos para volver a reabrir. O sea, estamos en muchos lugares se dieron brotes donde había en los hoteles, hubo brotes en los cruceros, eso lo sabemos. En restaurantes en Puerto Rico se vio que algunos empleados que se contagiaron y se tuvieron que cejar, como pasó en Metropol, en Atorrey. Así que es complicado, no es complicado, es complejo porque en Puerto Rico todavía no han entrado las ayudas sociales. Y la pregunta es, eh, ¿cuánto tiempo, si es que se puede dar una ayuda social en Puerto Rico, vamos a decirlo así, monetaria? ¿Verdad? En Canadá, Justin Trudeau dijo que le iban a estar pagando $2,000 canadienses cada 2 semanas a todas las personas. Así que estamos hablando que le van a estar otorgando $4,000 canadienses al mes por 4 meses, o sea, $16,000.
canadiense a todas las personas. Pero en Puerto Rico no sé qué se está hablando, por cuánto tiempo, y la realidad es que o sea, vas a crear una situación insostenible económica y socialmente hablando con una cuarentena prolongada si no se lleva a cabo un plan social de brindar apoyo social, ya sea dando alimentos a través de las escuelas, ya sea donaciones, ya sea pues modificando ya, abriendo el trabajo ya desde un punto de vista de teletrabajo y haciendo modificaciones serias, unas aperturas poco a poco, pero igual, no hay un plan o varios planes con distintas etapas en estos momentos. Además, que el reporte de Task Force no indica, uno, el tiempo donde se va a estar implementando. Ellos hablaron quizás abrir los restaurantes y los hoteles para allá, para el 2021, pero eso es un far stretch, como dicen los estadounidenses, que no está bien cuantificado. Lo otro es que nadie lo ha discutido, es que también nosotros vamos a entrar pronto en la época de los huracanes y no se está discutiendo de mantener o tener un plan para manejo del coronavirus en tiempos de huracán. O sea, nosotros vamos a tener que, y eso es una realidad, eso es un tema que donde, ¿verdad? Se hablaba de chistecitos, que si viene el huracán, que si viene el terremoto, que si nos cae un meteoro, pues mire, yo creo que es bastante real La el que realidad es que como ahí en el 2020 tenemos que prepararnos para que venga un huracán, viene un doble huracán, se van a juntar y van a hacer un Megatron huracán, eh, Death Master Megatron Voldemort. Tenemos sí, que pensar que eso es lo que viene porque el 2020 ha sido tan desastroso sí, que tenemos que prepararnos y tenemos que presumir que lo que viene es lo Voldemort. peor. Todavía hay personas que viven en carpas allá en el sur que sufrieron estragos con el terremoto. Hay personas que posiblemente todavía vivan en su techo sea un toldo, desgraciadamente, en estos tiempos. Así que estamos Terrible. hablando donde esto se llama el damage over damage, como dicen los estadounidenses, el daño sobre el daño en desastres naturales. Eh, y es una conversación que se tiene que estar teniendo ahora porque tenemos que prepararnos para lo peor. Prepararnos para lo peor. En Puerto Rico, para bien o para mal, lo que ha hecho en estos momentos se ha evitado el colapso del sistema de salud. Y eso es sumamente positivo. O sea, no hemos llegado como a Claro, Ecuador. y volvemos nuevamente aquí, hablamos con hechos y números. O sea, se le felicita a la gobernadora. Fue una buena decisión y tuvo buenas consecuencias, tuvo buenos resultados. Fue una buena idea y nos alegramos que se haya hecho. O sea, funcionó. Lo que se necesita es que se complemente con las pruebas. O sea, no puede seguir ocurriendo. O sea, ¿cómo es posible que en plena pandemia se haya tener que estar haciendo vistas para investigar un caso de corrupción con algo como las pruebas? O sea, ¿qué está pasando? Este no es el momento. Tenemos que Vergonzoso. complementar porque entonces la gente, o sea, ocurre Jesús, lo que está pasando esta semana, que yo comprendo, aunque no esté de acuerdo con la posición de los empresarios, o mejor dicho, no estoy de acuerdo con la forma en que están transmitiendo el mensaje. Pésimo, pésimo. Yo no puedo creer que en un país donde haya tanto profesional talentoso de comunicaciones, el grupo empresarial haya enviado un mensaje, un video, haya hecho un video tan pésimo. O sea, eso yo en mi primera clase de comunicaciones te podía haber te dicho que no lo hiciera, que no, que ese video estaba malo. Y aún así lo tiraron. So, anyway, volviendo a lo que estaba, para no irme muy lejos. So, comprendemos la verdad, el llamado a la necesidad de reabrir la economía, pero nuevamente, yo creo que la energía de los empresarios y les haría y sería más positivo, creo que tendrían al pueblo también de su lado, que usaran esas energías en forzar al gobierno a hacer las cosas bien. Aquí no vamos, aquí no, esto no es un cuento de hadas. Sabemos que aquí quien manda en Puerto Rico muchas veces es el empresario
que dona campaña, hay mucha influencia. Yo creo que en vez de estar metiéndole puya al pueblo con las redes, utilizando los medios sociales, yo creo que donde deben estar utilizando esa influencia, ese poder, es en su gobierno, en el gobierno que ustedes mismos le donan las campañas. Fuercen a que hagan las cosas bien. Hay que hacer las pruebas. O sea, ya está probado, se hizo en Corea del Sur, se hizo en Vietnam, se hizo en Singapur. Está probado que hacer pruebas en masa es lo que ayuda a detener el contagio y puede ayudar a una recuperación más pronta. Este viernes hubo una conferencia de prensa por parte de algunos miembros del Fideicomiso de Ciencia, que de hecho me la perdí porque simplemente no pusieron la información del Zoom, pero hubo gente que la atendió. Y se discutió de una estrategia que en teoría suena sumamente buena, y es, ellos identificaron un mecanismo de maximizar las pruebas con pocos reactivos. Para resumir los detalles, se llama pooling. Cuando se están haciendo pruebas moleculares en estos momentos, se hacen manuales, ya sean tubos individuales o en platos, donde esos platos pues tienen 128 boquetitos, tienen 100 boquetitos, dependiendo del tipo de la máquina, eso, el tamaño de los platos con los boquetes varía. Pero en cada boquete hay una muestra individual de cada persona individual. Esta estrategia de pooling lo que hace es, mira, en vez de tener un boquete por una muestra por individuo por boquete, va a tener 5 muestras por cada individuo individual en cada boquete. ¿Ok? Si tú tienes un plato con 100 boquetes, ahora vas a tener 500 distintas personas distribuidas en esos 100 boquetes. Entonces, si en cualquiera de esos boquetes se dispara un caso positivo, ellos van a esos 5 tubitos de esas 5 muestras de esas personas y las prueban individualmente y se identifica quiénes son los positivos. Es una estrategia bastante interesante y en teoría suena muy muy bien que se pudiera implementar en Puerto Rico. Tengo entendido que se está trabajando con el FDA porque ese es el mundo que vivimos bajo en colaboración, o no diría en colaboración, pero estamos sujetos a las leyes federales y tenemos que cumplir con esos reglamentos para bien o para mal. Y eso es, solamente hubo una nota en el Nuevo Día de Benjamín Torres Gotay que habló de eso, pero no veo una cohesión donde los empresarios. Mira, yo le decía a Gustavo Velo en Twitter que hay unos problemas serios que tiene el gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, el problema que han tenido el Departamento de Trabajo para desembolsar los 600 pesos es patético. O sea, el que el gobierno de Puerto Rico esté fracasando para hacer la cosa más sencilla y populista que puede hacer, que es repartir dinero a la gente, es estúpido. Pero y el sector privado, yo entiendo las necesidades de la población. Mi padre abre su clínica solamente 4 horas al día, llegan muy pocos pacientes, ha visto sus ingresos se habían afectado. Agraciadamente, él y mi familia tienen sus ahorros y pueden trabajar, pero muchas personas han perdido hasta sus trabajos. Y hay personas que no tienen un ingreso y eso es complicado. El sector económico tiene que exigirle al gobierno que se pongan las pilas, que le den los recursos al Departamento de Trabajo para que haga sus análisis y para que haga sus procedimientos rápido con el dinero, que le dé ayuda al Departamento de Salud. Ahí estaba leyendo un reportaje que David Capó estaba teniendo problemas porque no tenían personal suficiente para trabajar el asunto de la data, así que eso está difícil. Y vuelvo, insisto, se le tiene que dar unos fondos al Fideicomiso de Ciencia para que se le dé fondos, se le financien proyectos a investigadores en la área de la ciencia, de la ingeniería, de las matemáticas, de las ciencias sociales y la tecnología para buscar alternativas para resolver este problema. Todas esas cosas en combinación nos van a ayudar, uno, a tratar de aplanar esta curva que estamos viviendo en estos momentos. 2, tratar de reabrir la economía
con un plan o varios planes con distintos parámetros y dependiendo de distintos estimados y con distintos estimados epidemiólogos por regiones y por sectores. Y 3, prepararnos para la segunda curva que es inevitable. Porque sería bien triste que nosotros como país lleguemos a un colapso del sistema de salud en la segunda curva cuando hicimos todo lo posible para evitarlo en estos momentos. Y lo otro, lo cuarto es que se trabaje con un plan para personas que ya todavía están sufriendo los estragos de los huracanes y los terremotos y si viene otro huracán o una tormenta. Esas son cosas que hay que atender. Así que esas son áreas donde hay que identificar, hay que trabajar. Para mi entender, pues en estos momentos se ha hecho muy buen trabajo y otra vez todavía no tenemos todos los datos, pero por lo que se está viendo en lo que tiene que ver con las muertes, con lo que tiene que ver con la cantidad de camas utilizadas en los hospitales, la situación con el coronavirus en estos momentos, no sé si decir que está controlado, pero no se ha descontrolado. Claro. Claro. Y está Y ocurriendo está lo que ocurriendo lo que mencionamos la semana pasada, la paradoja de que la cuarentena hizo su propósito, no colapsó nuestro sistema de salud, por tanto, quizás no hay tanta gente que está escuchando de personas que están contagiadas. Pueden ser por varias razones. Puede ser que las personas que están sintiendo síntomas, quizás pues por miedo a ir al hospital, mucha gente que no está yendo al hospital sencillamente por miedo. O sea, gente que iba al hospital a lo mejor por un catarro, un vómito, una diarrea, ya no lo está haciendo, así que se queda en la casa. Así que personas que tengan síntomas del coronavirus, que sean de las personas que los síntomas sean moderados, un catarrito, una tos, nada, pues se están quedando en la casa. ¿Cuál es la situación? Que entonces, como no se colapsó el sistema, no tenemos gente muriendo a diestra, digo, está gente muriendo, obviamente, y está gente contagiado, pero no tenemos la situación que ocurrió en Italia o en mismo China. Pues entonces la gente piensa que esto es embuste, o sea, que no está pasando nada, y el resultado es esa paradoja, ¿no? De que la gente empiezan a ver personas que, vamos a abrir porque esto es changuería o cosas así. Sobre lo de lo otro que dijiste, eso, estoy bien preocupado. Esta semana leí a Carlos Weber que dijo algo y me molestaría. Obviamente, ¿verdad? No quiero caer en lo mismo que yo estoy combatiendo, pero me molestó mucho porque es que, nuevamente, conociéndonos los gobiernos que hemos tenido en Puerto Rico, cuando Weber le establece, él se preguntaba si el gobierno no ha sido tan malo, o sea, ha sido tan inepto en repartir el dinero en los fondos de ayudas para las personas que están, ¿verdad? Que no han podido trabajar o han perdido sus trabajos, las personas que trabajan por cuenta propia, porque precisamente están esperando para abrir el comercio y que ese dinero se use en el comercio. O sea, me preocupa mucho que esa mentalidad es la que esté corriendo ahora mismo en el gobierno ¿verdad? Por favorecer a sus donantes o a ellos mismos. Me preocupa mucho que estén corriendo la mentalidad esta de que no podemos estar dándole dinero a la casa. O sea, hay muchas personas que viven con o sea, no quiero pensar que en el gobierno de Puerto Rico ahora mismo haya gente en el tope diciendo no le quiero dar dinero a la gente por estar en la casa porque se van a mal acostumbrar y después no quiero que se vayan a trabajar. Yo no quiero pensar que haya gente con esos pensamientos ahora mismo justo en una pandemia, en una guerra mundial, como hemos dicho aquí, donde o sea, no es chiste, no es invención, no es drama, es una situación bien seria. Yo no quiero pensar eso, yo no quiero pensar, yo no sé si es mejor pensar que es ineptitud, es sencillamente ineptitud y que no se ha hecho porque pues no saben cómo hacerlo. Hay una situación en Puerto Rico donde muchísima gente, mucha gente no tiene servicios digitales. O sea, gente que no tiene cuentas de banco, no tienen cuentas ni siquiera en una cooperativa, todo es en cash, todo es físico. Yo puedo entender que hay un reto, pero hay mucha gente que sí los tenemos y los que sí estamos digitalizados, los que tenemos nuestras cuentas y que tenemos depósito directo. Entonces, pues, hay una situación donde pues puede ser eso, pero a la misma vez contra, pero es que, ¿sabes? ¿Será ineptitud o será que lo están haciendo a propósito? Y eso es lo que está molestando. Entonces, pues yo no quiero pensar, nuevamente, porque no soy partícipe de conspiraciones, pero yo no quiero pensar eso, Jesús. Yo no quiero pensar que ahí hay gente que dice, vamos a aguantar los chavos para que la gente se moleste
y exija que se tumbe la cuarentena y entonces se los soltamos y de que una vez los gasten. Está fuerte, George, todo eso que tú me dices, porque yo tuve una conversación con mi mamá y me dijo exactamente lo mismo que tú me acabas de decir. Exactamente. Y está fuerte que se esté hablando de eso. Y lo triste es que el gobierno de Puerto Rico, conociendo como lo conocemos, es capaz de hacer ese tipo de cosas. Son capaces, influido por otras cosas. Lo hemos dicho aquí múltiples veces. Están jugando con un cuarto de dinamita con la mecha corta. Si ustedes siguen pensando en abrir la economía sin un plan, sin prepararnos con anterioridad, sin mejorar la capacidad de prueba, ya sea así comprando más pruebas, generando una nueva herramienta, lo que tú quieras, están bien al garete, o sea, están bien locos. Y sería bien triste donde en uno de los países, de los muy pocos países del mundo donde implementó una cuarentena bien temprana, cuando se detectó un caso sospechoso y haya podido controlar, mantener esto, por lo menos que no se saliera de control, pues que se le desarbolille la situación por cuestiones de gente en los comercios y de no pensarlo bien, pues es bien fuerte. El sector económico también, mire, tiene que dejarse de pendejas. Y lo tengo que decir así, porque los científicos que hemos estado discutiendo y criticando al gobierno por cuestiones de pandemia, mire, nosotros ofrecemos soluciones, nosotros ofrecemos alternativas. Y yo admito que yo no soy un tipo que soy muy fácil de bregar con otra gente. Yo soy el primero en admitirlo. Pero en estos tiempos uno aprende entre nuestro mundo patético, científico y de ego, uno aprende a dejar las cosas aparte y recibir las llamadas de gente también que tampoco se lleva muy bien con uno y sentarse a hablar por 1 o 2 horas y darse cuenta que uno tiene muchas cosas en común y se trabajan muchas cosas se están trabajando debajo del radar para tratar de hacer esto posible. Y eso se hace planificando y con datos y con detalles y obviamente cuestionándonos los otros como siempre lo hacemos, porque el mundo científico no es perfecto y nosotros nos cuestionamos todo el tiempo. Por eso que a la gente a veces se sorprende con las preguntas que yo hago y es porque es que el mundo científico es así. Yo no estoy acostumbrado a hacerlo en las redes sociales ni en persona. Sí en mi trabajo y bastante en mi trabajo, particularmente cuando yo tengo que estar enviándole unos datos, ya sea en la Casa Blanca o en el Congreso o en la oficina arriba del director de la NSF. O sea, obviamente me van a cuestionar mi trabajo y lo tienen que hacer, punto, porque eso lo que sale de ahí tiene que estar pristino. Pero eso es algo que los científicos hacemos, George. O sea de las ciencias sociales, ya sea de ingeniería, ya seamos matemáticos, ya seamos los biólogos, nos cuestionamos todo el tiempo. Pero del sector económico, y eso hablaba también con un querido amigo economista, que él me decía, mano, es que las economías, los economistas en Puerto Rico son como tribu, son como sectas, me contaba él, porque hay mucha cuestión de qué tipo de pensamiento tú estudiaste y en dónde tú estudiaste, que si estudiaste en Puerto Rico, que si estudiaste afuera, que si entonces, que si solamente estás en la academia, que si estás en el sector privado, y es como que una pelea bien pendeja donde no se ponen de acuerdo y es bien patético ver a estos economistas jalándose para su lado los unos a los otros y no sentarse. Mire, yo no he visto a los economistas del sector académico proponiendo soluciones. Yo no he visto a la Asociación de Economistas que yo haya leído. O sea, quizás, y si se han pronunciado, por favor, se disculpen. Bueno, por lo menos la de Puerto Rico fue la que dijo que no recomendaba abrir apresuradamente, Okay. porque entendían que el daño a largo plazo iba a ser peor
si se abría antes de estar preparado. Ellos tiraron un comunicado, no me acuerdo, pero yo creo que fue la semana pasada. Sí, pero fue un comunicado diciendo que no se puede abrir el garete, y eso lo podemos decir, eso lo estamos diciendo todo el mundo, No, pero tampoco los veo a ellos analizando o buscando forma de cómo abrir esto de distintas partes, y quizás sea por falta de datos, yo no sé, o sea, que lo digan, pero a mí me está sumamente extraño viendo los mensajes y la forma que están comunicándose los economistas de todos los sectores sin tener bueno, el hecho de que el Task Force médico dé una sugerencia de cómo abrir la economía antes del Task Force económico está fuerte. Y ellos no son economistas, ellos no son sí, sociólogos. eso me estuvo bastante raro. Sí, sumamente Por eso te extraño. digo por eso te digo también que tengo miedo de que estén haciendo la camita para poder justificar una apertura antes de lo correcto, para poder entonces soltar todo ese dinero o lo que sea, o satisfacer las exigencias de donantes o amigos del alma. Que aquí en Puerto Rico, lamentablemente, no es cuestión de conspiración, es que en Puerto Rico todos los días, todo el tiempo hay un escándalo tras escándalo causado precisamente por empleados fantasmas. Si no son empleados fantasmas, son empleados con puestazos, porque eran pasquineros, eran amigos, eran buenos en el partido, pasquinando. O sea, todo el tiempo en Puerto Rico, lamentablemente, es doloroso. Mira, aquí hay tantos asuntos de corrupción. A mí no se me ha olvidado lo de los suministros que se perdieron en Ponce, que se encontraron en Ponce, los 12 almacenes, eso. O sea, lo que pasa es que tenemos otras cosas que se han acumulado, pero nadie ha ido preso y hasta donde yo sepa, no han ido nadie, no ha habido cargos por eso, No, que eso fue una acción casi criminal, que no. se hayan guardado suministros, las botellas de agua. O sea, aquí hay muchas cosas que están corriendo y ellos pues a veces pienso que están contando con la mala memoria del puertorriqueño, la memoria corta, que se distrae, y yo creo que a veces hay que recordárselo, no vamos a olvidarnos de eso, no vamos a Y, hay, olvidarnos de todas esas cosas. y también, y sé que no estamos saliendo, tirándonos por la tangente, pero también hay una situación de impunidad. También Definitivo. una situación de impunidad bien fuerte porque nadie de los del chat de Ricardo Rosselló del verano del 19 ha ido preso. Nadie de los suministros de Ponce ha ido preso. Muy pocas personas con los asuntos del huracán María han ido presas. Lo de Apex, en las vistas se están viendo un par de cosas, pero ya estamos en una posición como que, bueno, ¿y qué carajo se va a hacer? Así que en Puerto Rico, desgraciadamente y muy lamentable, vivimos en un país donde se acepta de que hay corrupción y que la va a haber y que es cotidiano y que es común y que no hay un sistema que corrija eso, y es bien triste, porque pues estamos viendo y estamos sufriendo esas consecuencias de la corrupción, o sea, lo que ha pasado en estos momentos en el Departamento de Salud, lo que ha pasado con los suministros para los temblores, lo que ha pasado con la huracán María, esa incompetencia que va a la mano con la corrupción es lo que nos ha llevado. O sea, mira, el mejor ejemplo es Mabel Cabeza. O sea, no hay mejor ejemplo que ese, que es ver a Mabel Cabeza, una señora que no tiene ningún tipo de especialización para estar en la área del Departamento de Salud en la posición que estaba, tomando decisiones. Era el buffer entre el Task Force y el Salud en Fortaleza para mandarla a comprar las compras, porque sí, porque ella era la que mandaba y había que comprarlo, había que soltar 40 millones de pesos sopetazos para las pruebas. Es como que, pero ¿y qué carajo? O sea, para uno comprar, por lo menos donde yo trabajo en el gobierno federal, para uno comprar, por lo menos la división, para comprar lo que es papel, grapadoras, todo eso tiene que ir por un proceso, todo eso tiene que ir documentado. O sea, y eso no es ir a Office Max y soltar 40 millones de pesos para comprarse un choque de cajas de Redma. Eso no funciona así. Así que esto,
Es bien triste que estemos así, pero en estas crisis y en las otras anteriores también se ha visto lo mejor de Puerto Rico. Se han visto hemos visto mucha gente dentro y fuera de Puerto Rico contribuyendo, trabajando, eh, que no descansan, están ahí porque saben que el país se merece eso y más. Pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Está fuerte, yo. Está bien fuerte. Una frustración y nuevamente porque también le aumenta la frustración de la gente. Quiero aprovechar y entre todo lo que hemos dicho, esto lo dijo mi compañera de podcast de Siempre el Lunes, Melissa, que una de las razones que yo le, ¿verdad? Bastante importante por las cuales no podemos tirarnos al garete otra vez y soltar la cuarentena es porque ya la hemos hecho. Ya llevamos 40 días o sea, llevamos 40 días en este sacrificio y lo vamos a tirar a la pérdida sencillamente por satisfacer los caprichos o los gritos de un sector que probablemente no va a estar, porque yo estoy seguro que la gente como Gustavo Vélez o la gente que está, las voces que se escuchan en esos videos, ellos no van a estar allí en la puerta atendiendo clientes, no van a estar bregando con mercancía, ellos van a estar en sus oficinas encerrados y cuidado si no se quedan en sus casas. O sea, es muy fácil que vengan unos sectores a exigir una apertura cuando ellos son los que menos van a estar en riesgo, cuando sus empleados al mínimo están al sueldo mínimo con una reforma laboral abusiva, son los que van a tener que estar en riesgo después de que ya sufrimos 40 días en cuarentena, después de que la comunidad científica ha tenido que esforzarse tanto, gente que ha perdido sus trabajos, venir a tirar eso a pérdida, dañar eso, todo ese trabajo que se ha hecho por la exigencia de un pequeño sector. Y nuevamente, aquí lo que hay que exigir es que el gobierno haga su parte. El gobierno ya recibió miles de millones del gobierno federal. También, o sea, hay programas del gobierno, está el Payment Protection, qué sé yo qué, del gobierno federal para los comerciantes, para que puedan seguirle pagando, incluso con la opción de pérdida de perdonar la deuda. Hay alternativas que tanto el sector privado como público pueden hacer para ayudar a esas personas, porque no hay ninguna excusa cuando aquí el gobierno tiene ahora mismo miles de millones a su disposición, que llevamos como 3 o 4 años sin pagar la deuda y hay dinero en caja, no hay ninguna excusa para que haya gente pasando hambre o pasando necesidades en Puerto Rico ahora mismo. No hay ninguna excusa. Y yo no quiero enterarme en un futuro que no se hizo porque la gobernadora o los asesores de la gobernadora o algún donante de la gobernadora no quería que la gente estuviera recibiendo dinero por estar en la casa, mientras estaban en la casa. O sea, yo no quiero enterarme en un futuro que eso fue lo que pasó durante estos días. No hay ninguna necesidad que haya para gente pasando hambre ahora mismo en Puerto Rico. Ninguna. El dinero está. Hay que exigirle que se muevan. Hay que exigirle que hagan las cosas ya. O sea, no de que estén dando excusa de que si vamos a recibir un email, que si no, hay que hacerlo ya. O sea, para ayer. Están atrasados. O sea, ¿por qué ese dinero lleva tiempo recibido por el gobierno de Puerto Rico y no lo han distribuido? O sea, ¿qué excusa hay? Denme una excusa válida, ninguna. O sea, no podemos echar a pérdida este tiempo innecesariamente por satisfacer un pequeño sector solamente porque sean los que tengan el dinero o tengan la influencia. Hay que exigirle más, hay que exigirle al gobierno que haga las cosas mal. Digo, más, exigirle más al gobierno, perdóneme. Hubo algo también esta semana sobre el virus, quiero volver a eso porque, bueno, algo que hemos hecho todos los episodios, no lo hice al principio, quiero aprovechar y hacerlo porque hoy Netflix, que estamos grabando, hoy Netflix lanzó un episodio de un programa especial de 26 minutos, que lo vimos y quiero aprovecharlo porque lo vamos a recomendar. Está en Netflix, 26 minutos, se llama es precisamente Coronavirus, Pandemic Coronavirus, y habla precisamente, hace más o menos lo que nosotros hemos hecho aquí, que es ¿verdad? Tratar de darle información del coronavirus con hechos y la menos y borrando la desinformación. Así que vamos a aprovechar y repasar rápidamente. No hay ninguna evidencia de que el coronavirus haya sido hecho por el ser humano. Fue un evento natural, igual que cualquier otro evento natural. Es algo que lleva muchos años
anticipándose, eso es otra cosa, y quiero mencionar ¿verdad? Lo del especial, porque a mí me pareció un par de cosas, información que me gustó, y luego tú das ¿verdad? Algo que me estabas diciendo fuera del aire. Pero algo que quiero decir sobre algo que dice este especial, dos cosas. Número uno, esta pandemia se lleva años anticipando, porque la situación de los virus, ¿no? Y las mutaciones. Esto no es algo que pareció de un día, que sucedió de un día para otro. Esto es algo que se lleva anticipando muchos, muchos años. Y número dos, hay mucha gente trabajando alrededor del mundo. La comunidad científica se ha unido de una manera que nunca se había podido hacer históricamente. Recuerda que en los tiempos de la plaga bubónica, la medicina no era lo que es ahora. Igual en los tiempos de la Spanish flu, ¿verdad? Del catarro español, No habían una vacunas. gran diferencia. No habían vacunas. Había una gran diferencia entre aquellos tiempos y ahora, aparte de lo avanzada que está la medicina moderna, es la capacidad de compartir información alrededor del mundo. Por eso es que de momento un día escuchamos sobre un estudio que se hizo en China, otro que se hizo en Finlandia, otro que se hizo en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Argentina, en España. O sea, todo el tiempo, porque nunca había habido este acceso a la información tan grande como el que tenemos ahora. Y nunca había habido tanta gente trabajando en conjunto alrededor del mundo, ¿verdad? Para poder combatir esto. Dentro de toda la situación que está ocurriendo, es maravilloso. Para mí es algo que, José, Jesús, mi admiración a ti y a otros científicos alrededor del mundo. Me emocionó mucho esa parte del documental, ya hacia el final, ver esa sensación de que vivimos en una época, eh, eh, pudo haber vivido en cualquier época, pero estoy viviendo en una época donde la ciencia permite esta conexión, no importa dónde esté, y este es trabajo. Nada, eso era. Hablar un poquito de lo que viste en el documental, y porque me estabas diciendo algunas cosas que, ¿verdad? El documental está bien bueno y te lo agradezco que me lo hayas recomendado. Se llama Coronavirus, Explain, en Netflix, 26 minutos, muy, muy bueno. Explica sumamente bien los orígenes de los coronavirus, los distintos tipos de coronavirus que hay. De hecho, hay 7. Yo pensaba que solamente eran 3, pero son 7 que han habido. Los otros tipos de virus que han habido, las distintas pandemias, epidemias que han ocurrido también, cómo se han podido controlar esos tipos de virus a través de los tratamientos y los medicamentos. Se abunda un poco de la complejidad de ya al final, como mencionó George, ¿verdad? De cómo se trabaja con eso, pero también lo que menciona el documental, y esto es algo que yo no he hablado mucho, no he querido hablar mucho, pero la realidad es que sí, en estos momentos es donde mejor está la comunidad científica y el mundo, a pesar de que este virus nos ha agarrado con los pantalones abajo, que se llevaba diciendo por mucho tiempo que iba a venir una pandemia y que no íbamos a estar preparados. Siempre, lo que pasa es que siempre se sospechaba que iba a ser como con una influenza. Eso es lo que no se discute en el documental. Pero sí, en estos momentos estamos sumamente preparados, tenemos mucha capacidad humana y técnica, y de mucha información. Tenemos supercomputadoras, tenemos muchos laboratorios, tenemos mucho acceso a información gracias a la tecnología. George está en Levittown, yo estoy aquí en Alexandria, y nos podemos comunicar, y podemos transmitirnos. Yo puedo dar mis pensamientos en las redes sociales y recibir pues aplausos e insultos, pero en estos momentos es donde mejor estamos como sociedad, como humanidad, para combatir este virus. No es la primera vez que esta humanidad se enfrenta a una pandemia, y tampoco será la última. Y esto yo lo hemos dicho, que esto es como una guerra. Y fíjate, esas fueron unas palabras que dijeron en el documental, que esto era como una guerra. Y es la realidad, esto es como una guerra. Es una guerra contra un enemigo muy pequeño, que lleva aquí mucho más tiempo que nosotros. Eso también lo hemos dicho, y van a estar aquí después que nosotros, como también lo he dicho. Y sí, George, es un gran honor el trabajar con colegas científicos para tratar de resolver esto, pero también es un gran honor hacer esto, el podcast. Es un gran servicio, y hacerlo contigo y tener estas conversaciones y hacer el debunking al fake news, porque eso también
es un grave problema. Y yo he dicho que después del cambio climático, lo que iba a ser peor para la humanidad, o por lo menos el daño, o por lo menos la amenaza secundaria o casi número uno, era el fake news. Obviamente ya estamos viviendo una pandemia, que eso fue un combo breaker ahí en esos dos parámetros. Pero el fake news sigue ahí, y sigue surgiendo todos los días, toda la semana. Y eso también hay que atacarlo. Y esto que hacemos aquí para tratar de romper esos fake news es esencial. Y mucha gente escucha este podcast por eso y otras razones. Y a nosotros nos escriben, a ti y a mí nos escriben, a mí me han escrito felicitándome, a George también, a mí me han escrito para salir en la radio, con múltiples personajes y en la televisión también. Yo no puedo por mi posición en el trabajo del gobierno federal. Yo tengo unas restricciones que tengo que seguir. Y esa es la vida, ¿no? Y por eso hacemos este podcast y trato de decir lo que digo en las redes sociales. Pero yo les sugiero que vean el documental. Yo creo que vean el documental, está muy bien explicado. Le estaba diciendo ayer que solamente habían dos cosas con las que pues, dos observaciones. Una, que yo no estoy de acuerdo y no quiero darle spoiler, pero ellos ponen como una especie de ranking donde se encuentra el coronavirus con otros virus. Yo no estoy de acuerdo con ese ranking, o por lo menos la posición que se encuentra en la gráfica, porque por el factor asintomático del virus. Claro. Y eso también es un asunto que no discutieron en esto, porque siempre se ha hablado de que iba a haber una pandemia, seguro que sí, pero nunca se habló de una pandemia de un virus asintomático. Y ese es el talón de Aquiles. De hecho, había alguien esta semana en las redes que me Y antes de que salió. siga, un recordatorio, antes de que siga, Jesús, un recordatorio rápido, que cuando dices asintomático, te refieres a que es un virus que se transmite sin síntomas. O sea, que usted Sí. no sabe que lo tiene, no tiene síntomas y lo está transmitiendo, que eso es algo que no ocurre, ¿no? Normalmente, ¿verdad? No es lo regular en este tipo de enfermedades. Es bien raro, es sumamente extraño el primero que yo me acuerdo, y es así. Mira, y para hablar de la importancia de que este virus es asintomático, el editorial de New England Journal of Medicine de hace 2 días dice así: Asymptomatic transmission, the Achilles heel of current strategies to control COVID-19. Al principio hubo gente que aceptó de que esto iba a ser una pandemia. Y yo he dicho que yo pensaba que esto no iba a ser de esta magnitud, porque según las cifras de China, esto tenía una tendencia bien similar a SARS. Y obviamente, como esto tenía, según esa cifra, una tendencia bien similar a SARS, pues se podía controlar desde mi análisis mucho más rápido, mucho más temprano con SARS, porque estábamos, como dije anteriormente, sumamente preparados con un personal profesional y científico a la vanguardia. Hasta que se descubrió que era sintomático. Y esto explotó la situación en Italia. Yo, cuando vi cómo la situación explotó en Italia, dije: no, olvídate, esto no lo para nadie. Y ya cuando el primero, y lo he dicho aquí, el primero que lo reportó fue Alemania, y después de eso, pero fue el único estudio que había salido que era sintomático, y después salió por ahí para abajo. Y ya cuando se dijo que era sintomático, mira, todo el mundo, gente que decía que había que prepararse para una pandemia, que si los sistemas de distribución se iban a afectar, estaban correctos, pero no tenían ni la más remota y puta idea de la magnitud que iba a ser por el factor fisiológico del virus, que es lo que yo llevo insistiendo, y en este caso es la situación asintomática. Y hasta el sol de hoy, es por eso que tenemos que salir con mascarilla, por eso que mantenemos los 6 pies de distancia, porque el virus, pues, podemos tenerlo y no saberlo. O sea, el Ebola, el SARS, la influenza, entre comillas, relativamente fácil de controlar, porque se transmite cuando la persona tiene síntomas. ¿Y cómo tú haces? Pues tú exiges a esa persona, lo metes en un hospital y ya. Este virus no. Y eso es una variante sumamente dificilísima de descifrarlo. O sea,
Yo creo que no hay modelos en estos momentos fijos, o sea, sobre la magnitud de la transmisión de este virus y el impacto. O sea, y se habla todavía en Estados Unidos de que las muertes no son como son las que se están reportando ni al nivel de personas que se están infectando. Se hizo unos estudios en Nueva York y se sospecha que el 20% de la población de Nueva York se infectó. El 20%, eso está Wow. bien fuerte. Eh, eh, este virus también se ha dado, y esto quiero entrar un poquito, George. Este virus ya se ha dado también que los humanos se lo pueden transmitir a los gatos. Se han reportado por el momento, creo que 4 situaciones donde se han reportado que gatos se han contagiado con el coronavirus y un tigre. Y conversaba con el George al aire que estaba pensando, estuve pensando esto mucho más calmado y con mucho más detalle entre ayer y hoy. Y esto es una cuestión que a mí me preocupa muchísimo. Eh, Porque este virus es un origen zoonótico. Y zoonótico es que viene de un animal zoológico, zoonótico. Viene de murciélagos, se piensa que se transmitió a una serpiente o pangolín, de ahí llegó a los humanos. ¿Cómo exactamente? No está claro. Eh, y verdad, yo no soy veterinario, pero yo he estudiado fisiología microbiana y yo trato de ponerme a pensar o tratar y así dejarlo que suene como que pensar como un virus o un microorganismo. Es importante que se le dé seguimiento muy cercano a personas que tengan gatos y o mascotas en sus casas que estén contagiados. Me explico. Eh, No sabemos la magnitud en estos momentos de los animales que se están infectando con el coronavirus, con los gatos, si es que ellos se están contagiando asintomáticamente o sintomáticamente. Esa es una. Dos, por el momento no se ha reportado que estos gatos, que otra vez son 4 más el tigre, transmitan el virus a que se sepa de gato a gato o de gato humano. Pero, 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 póngase a pensar cómo los virus se mutan, cómo los virus se adaptan. Estos gatos, particularmente en Nueva York, hay muchos gatos. Eh, Gatos de estos que tenga el virus y pues, ande por ahí por la naturaleza, en las calles, termine en un shelter. El virus está adaptándose, está brincando de gato a gato humano, pa, 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 pa. Y ahí volvemos otra vez en lo que estamos ahora. Eh, yo creo que esto es una conversación que no lo he visto en ningún lado. En ningún lado, que se esté discutiendo eso, que se evalúe más de cerca los gatos de personas contagiadas. Y yo estaría recomendando en estos momentos que cuando se haga el social tracing y se haga el diagnóstico y la evaluación clínica a las personas y el historial médico, que se le pregunte si tienen mascotas en sus casas. Y que, ¿verdad? Lo ideal sería también evaluar los gatos y los perros y tratar de estudiar eso y de identificarlo lo más pronto posible, porque la naturaleza es extraña, señores. La naturaleza es un mundo complejo que todavía nosotros no la entendemos a la perfección. La posibilidad, y yo entraría incluso a la probabilidad de que esto en el futuro podamos ver un brote de un coronavirus de gatos a humanos, es real y posible. Así que eso es algo que pues Sería, lo dejo ahí pues, al aire, pero creo que merece una discusión bastante profunda y seria. claro, es una situación bien aterradora, Jesús, porque uno como dueño de mascota, pues uno ¿verdad? Les toma un cariño bien intenso y a la misma vez algo que sería preocupante, gatos callejeros contagiados que pelean con otros animales, que pudieran transmitirlo a otros animales, incluyendo las ratas.
que las ratas se pudieran contagiar, que las ratas, oye, sabemos que quienes llevaron la plaga bubónica fueron las ratas. O sea, estamos hablando de hay un potencial de shitstorm, o sea, de Sí. descojonamiento absoluto del que estamos hablando. Primer episodio te había preguntado si a los dueños de mascotas deberíamos considerar pedir a nuestros veterinarios, digo a los de los animales, la vacuna del coronavirus que sí existe contra los, ¿verdad? Para los animalitos, ¿no? Para los gatos. ¿Deberíamos hacerlo ya o entiendes que todavía? Porque es una cepa distinta. Yo me sospecho que es una cepa distinta. Okay. Eso quien le tocaría determinar, yo no me atrevo a dar una sugerencia en estos momentos, porque no es Claro, claro. suficiente información. Yo lo que puedo sugerir es que los veterinarios den sus recomendaciones, y ellos obviamente van a tener que hacer sus estudios acerca de esto. Yo creo que uno de los errores que se ha cometido en el campo científico, George, es que no hay mucha integración y colaboración entre veterinarios y humanos, a pesar de que muchas cosas que se trabajan son bien similares, a pesar de que pues, los médicos trabajan con humanos y los veterinarios trabajan con animales. Pero esto es un caso donde se merece una discusión bastante seria y profunda. Y verdad, eso quien debe liderar eso son los epidemiólogos, los veterinarios y los que conocen, ¿verdad?, de enfermedades infecciosas en felinos, que yo no sé. O sea, sinceramente yo no conozco enfermedades infecciosas de felinos y sé de algunos animales, pero de felinos desconozco por completo, no conozco de la fisiología de los gatos, desconozco muchísimo. Y no sé si la vacuna que hay en estos momentos para los gatos sería eficiente o efectiva evitando eso. Quizás lo es, pero no se sabe, porque no se ha Así hecho que estudios. si algún veterinario nos escucha, pues nos gustaría saber su opinión definitivamente sobre el asunto o alguna información que nos pueda dar que nosotros no sepamos. Así que yo no, porque yo no voy a hacer un carajo de eso, pero que a lo mejor, ¿verdad?, nos pueda ayudar. Se lo vamos a agradecer un montón. ¿Qué otra cosa, Jesús? Había algo más y se me fue de la mente. La verdad que había otra cosa, había otro detalle que se me fue de la mente. Eso, si hay algo más así. Esta semana se salió la noticia de un análisis que se hizo con unos estudios con pacientes veteranos con el uso de hidroxicloroquina, que es el famoso medicamento antimalarial. Se encontró en este análisis de este estudio que hay que aclarar que no es un estudio clínico controlado. Y voy a explicar por qué. Este estudio encontró donde la cloroquina con o sin acitromicina, que es lo que se discutió bastante al principio, no fue efectivo con pacientes de veteranos en etapas bastante avanzadas con el coronavirus. Incluso la estadística de este estudio indica que estas combinaciones de medicamentos, tanto sola o combinada, estaban acelerando la muerte de estos pacientes. ¿Okay? Oh, wow. Esto ni que reducía el riesgo de que estas personas cayeran en un ventilador. Aquí hay un paréntesis bastante grande. Este estudio, que tengo que decir que no lo he leído por completo, lo he leído por encimita, utilizan estos dos medicamentos en combinación en pacientes ya que tienen enfermedades persistentes, son personas de edad avanzada y que tienen el virus en una etapa bastante acelerada también. Por ende, tú no tienes un control de gente con, vamos a decir, coronavirus que no esté pegando tan fuerte,
y que los traten bien temprano. Y que este es un estudio que es bien interesante. Parece lo que está indicando aquí que en momentos críticos de infección no es recomendable utilizar este medicamento, la combinación. Eso no significa que esto descarte el uso del medicamento en momentos tempranos. Para eso hay otros estudios clínicos que se están haciendo. Sé que en NYU estaba trabajando con, creo que la NIH o otra universidad. Y eso pues hay que esperar en esos resultados a ver qué indican. Así que por ahí habían varias personas que estaban celebrando porque era esto, pues, y no puedo hablar mucho de esto, ¿verdad? Pero esto es algo que se promovió bastante al principio y habían personas que estaban celebrando que esto pues no era así. Hay que tomar esto paso a paso. Esto es un dato, un estudio bastante importante que nos da mucha información de qué no se puede hacer en los tratamientos y eso es importante. Para eso se hacen estos estudios. Hay que ver cuáles son los otros próximos estudios que van a salir y cómo esto va a proceder en los próximos meses, además de las otras alternativas que hay para tratamiento, como ha ocurrido con plasmólisis. Eso, lo que quería decirle, algo que pues, ¿verdad? No quiero traerle al tanto, pues nuevamente por la situación de tu patrono y no quiero meterte en problemas. Así que solamente voy a decir, por favor, no se inyecten ni traguen ningún tipo de limpiador, ni cloro, hacer gárgaras con cloro o con ningún tipo de limpiador, meterse luz ultravioleta por ningún orificio de su cuerpo. No hay absolutamente nada de eso que esté probado, ni siquiera ¿sabes? So, please, por favor, no lo hagan. Eso es todo, eso es todo. Eso es lo único. Voy a decir Sigan al las respecto. direcciones de sus médicos, Sí, sigan los direcciones de consejos de sus siempre. Lo que se ha dicho desde el principio, mantengan distancia a otras personas. Ya sabemos que debemos estar usando, ¿verdad?, mascarillas o algún tipo de protección en la boca, guantes. De igual manera, lávese las manos ¿verdad?, tan a menudo como usted pueda, por 20 segundos. Frótese bien las manos cuando se lave las manos, fróteselas bien por 20 segundos, tan corrido como usted pueda. Y evítese tocarse la cara, que es algo que yo hago todo el tiempo. Yo entiendo que, sé que no es fácil, pero esas son las recomendaciones que sí funcionan y de todo el mundo, desde este pendejo que les está hablando hasta el doctor Fauci, que es el nuevo icono sexual de Estados Unidos, lo recomienda. Así que esto es desde arriba hasta abajo. Todo el mundo se lo está diciendo, lávese las manos, mantenga distancia social, tápese la boca y evítese tocarse la cara. Todo eso es bien importante, George. Lavarse las manos 20, 25, 30 segundos con agua y jabón, frotándose las manos. Los varones, si tienen barba, túmbeselas si van a salir para ponerse la mascarilla, porque así ajusta mejor. Todavía veo muchos profesionales de salud o personas poniéndose mascarilla encima de la barba. No lo haga, túmbese la barba, póngase la mascarilla encima, mantenga distancia, salga solamente cuando tenga que salir. Esta semana, pues mi primo, tengo un primo acá que lo quiero muchísimo. Él hizo compra para él y su novio y me trajo algo, pero él estaba desde lejos en su carro y yo pues tuve que ir al otro lado a recoger lo que me trajo del supermercado y quería darle un beso, un abrazo y no pude. Y también una amiga me trajo sorullo, al cual se lo agradezco muchísimo. Están bien buenos, pero fue social distancing. Yo estaba en su carro, yo estaba en la acera y mantenemos distancia. Hay gente que está cooperando muchísimo. Yo fui a hacer compras esta semana, pero hay quienes que no se ponen la mascarilla, hay gente que no le importa, hay gente que no se queda, se pegan de uno. En el pasillo para comprar cerveza habían 5 personas, una al lado de otro, unos sin mascarilla, otros con mascarilla. Te digo, salir, me estoy poniendo como el personaje de Monk Bien. con un ADD y combinado con Es una que fobia. sí, es Y lo es que te digo, la paradoja de que como se toman las medidas para poder ¿verdad?, evitar el descontrol,
funciona y la gente piensa que esto no es cierto o que es exagerado. Entonces, pues, llega un punto en que, o sea, es una pena que haya gente que si no ve a la gente muriéndose al frente, o ellos mismos no se mueren, o ellos mismos no están en un hospital quedándose sin aire, sin poder respirar con los pulmones destruidos, no entienden lo que está pasando. A veces es por cuestiones, y es bien frustrante cuando es por cuestiones ideológicas, mano, porque es que a los virus no tienen cuestiones ideológicas, amigo. O sea, no importa cuál sea su inclinación de derecha o izquierda, o centro, liberal o conservador, al virus no le importa, amigo. Al virus te va a coger y te va a... O sea, si eres del 80% que los síntomas son moderados, nuevamente no importa cuáles son tus ideas, pero si eres del por ciento que te descojona todo, te va a descojonar. O sea, Sí. no importa que usted, qué ideología o qué política usted tenga, eso, Todos estamos en este mismo bote, todos somos todos soldados, estamos en el mismo bote. derecha, izquierda, ateos, creyentes, liberales, conservadores, independentistas, estadistas, colonialistas, blanco, negro, marrón, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. Yes. Todos estamos en el mismo bote, todos somos soldados en esta batalla, en esta guerra. El lavarse las manos hace la diferencia, el ponerse la mascarilla hace la diferencia, el cooperar, mantener la distancia, todo eso hace la diferencia. Hay que tener disciplina, hay que tener disciplina. Obviamente, ¿verdad? Esto afecta más a unas personas que otras, ¿verdad? Por el factor social que hemos discutido anteriormente, el factor económico, la distribución de los alimentos. Esto obviamente está levantando muchas preguntas del tipo de sociedad que estamos viviendo y cómo queremos vivir en el futuro, cómo podemos ser más justos con los unos con los otros y tener el sistema de salud que todos nos merecemos, además de otros servicios que el gobierno tiene que otorgar. Así que, como dijo el George, todos estamos aquí en esto y todos tenemos que cooperar. Yes. ¿Algo último que quieras hablar? ¿Algún tema así que hayas visto o algo así? Yo creo que hemos cubrido todas las bases. Yo creo que siempre me gusta tratar de decir lo que más o menos se puede ver. Ya estamos entrando el mes de mayo. El secretario de Salud había dicho que él esperaba ver la altura de los picos entre mediados de abril y mayo 8. Una cosa así que se vio fue que, esto no lo discutimos, pero hubo, ¿verdad? Yo creo que empezó bien temprano esta semana sobre el papelón de los datos. Lo hablamos la última vez, pero Sí, sí, sí. hubo un yoyo ahí donde de 1300 bajó a 900 y pico, después de 900 y pico subió otra vez. Eh, Qué bueno que volvieron a incluir al Instituto de Estadística. Yo no sé por qué carajo el Departamento de Salud no estaba enviándole datos ahí y después dejaron de hacerlo. Otra vez es Puerto Rico. Yo no entiendo estas loqueras que hacen. Esto, por lo menos están pues, diciendo cuáles son moleculares, cuáles son por bioquímica. Eh, Obviamente no se está capturando todo, no se están realizando la cantidad de pruebas que queremos porque tenemos limitados por los reactivos. Vuelvo, insisto, yo espero que la conferencia de prensa que dio el Fideicomiso de Ciencia pues se repita. Los colegas tienen que mejorar un poco más la comunicación. Me hubiera gustado que hablaran de los proyectos que tengo entendido que ya se aprobaron 5 proyectos de propuestas rápidas de fideicomiso. Hubiera sido excelente que se discutiera y se mencionara eso ahí. Me hubiera gustado que hicieran un reclamo, ¿verdad? De que se le dieran unos fondos al fideicomiso de ciencia. Eso no lo he visto. Una cosa que me sorprende es que no he visto a la directora de fideicomiso, por lo menos en la palestra pública. Yo la conocí a ella personalmente, una persona sumamente amable, sumamente capaz. No veo una estrategia, por lo menos de ese organismo que en Puerto Rico, y obviamente no es perfecto, pero que es un organismo científico en Puerto Rico, no lo veo, ¿verdad? Bastante activo vocal. Yo esta semana empecé a darle RT en Twitter todas las distintas solicitudes que se están haciendo para financiamiento de investigación de coronavirus.
en Chile, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en Argentina, y es interesante, pero en Puerto Rico no está, en eso estamos bien atrás, en eso sí que tengo que decirlo, que en lo que tiene que ver con la política pública científica, Puerto Rico es, ni tan siquiera se discute, no se sabe. Yo espero, tengo esperanza que dentro de las próximas semanas la discusión y la conversación entre la clase científica, particularmente los que colaboran con el fideicomiso y la clase política en Puerto Rico, particularmente en la legislatura, trabajen, dialoguen, busquen un mecanismo de financiación para ese organismo, para que se le pueda dar las herramientas a los expertos locales para solucionar nuestros problemas. También, o sea, se necesita una ciencia que atienda las necesidades del país. Yo siempre lo he dicho, la ciencia está para estudiar la naturaleza y la tecnología es producto de de esos estudios de la ciencia que están ahí para solucionar nuestros problemas. El licensing, las patentes y el licensing vienen después, y ahí vendrán los chavos, ahí pues, estarán las biofarmas, y vendrán los Spotify, y vendrán las vacunas, y vendrán eso por ahí para abajo. Y esos son modelos también que podemos discutirlo, en todas sus áreas de cómo esto debe modificarse también. Pero eso es algo que yo creo que espero que ocurra, debe ocurrir. Yo no sé en qué va a quedar lo de las vistas de salud, eso yo no me sorprendería que no quedara en nada. Tengo entendido que el gobierno federal entró al Departamento de Salud a recoger datos para hacer la investigación. Eh, un detalle, sé que llevo un tiempo hablando aquí, pero un detalle, No, tranquilo. creo que en esta semana, no sé si fue esta semana o estas últimas 2 semanas, se han detectado sobre 100 casos positivos de viajeros que han llegado al aeropuerto de Puerto Rico. Y otra vez, esto aquí lo hemos discutido múltiples veces, por nuestra condición colonial y por la falta de poderes soberanos. Puerto Rico no puede cerrar vuelos, en este caso Estados Unidos, para llegar a Puerto Rico. Y esto va a seguir trayéndonos problemas. Lo he dicho múltiples veces, estos viajeros nos van a seguir dando cola, porque por más que nosotros, eso es un parámetro que nosotros no podemos controlar. Nosotros podemos controlar lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pero lo que viene de afuera es difícil porque no podemos cerrar esos vuelos de pasajeros. Así que eh, nada, eso yo creo que lo vamos a dejar ahí, George. Dale. Gracias a un millón nuevamente, Jesús, por estar aquí, por participar de esto, y ser este fantástico recurso que eres. ¿Dónde te pueden seguir las redes sociales o si quieren hacer alguna otra pregunta redes alguna sociales, red social que quieras dar? En Twitter, si me quieren seguir, @ministrociencia, en LinkedIn, Jesús G. Albelo Maurosa. En cualquiera de las dos me pueden escribir, haré lo mejor posible para responderles lo más pronto posible. Mucha gente me escribe, me hacen preguntas, me mandan papers, sé que algunas veces no los respondo a tiempo y les pido disculpas, pero la mayoría de las veces los leo y les agradezco mucho. Y nada, otra vez George, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, me alegra, ¿verdad? Que dentro de la situación, este es el 8º episodio. Y mientras esto siga y sigamos aquí con salud y nada, pues, ¿verdad? No nos impide hacer esto, seguiremos haciendo esto para hacerlo Claro mejor. que Y otra sí, vez, nosotros no somos claro que perfectos, sí, gracias a un millón. No. nosotros no somos perfectos, nosotros nos equivocamos. Hay momentos donde pues uno dice una cosa, las cosas, y esto cambia, ¿verdad? Esto va cambiando, sigue cambiando. Pero George y yo hacemos lo mejor posible de informar y dar nuestros análisis con esto e informar al pueblo. Creo que, y importante, o sea, si ustedes escuchan estos 8 episodios desde el principio hasta ahora, pueden ver que hay cosas que cambiaron, porque así es la ciencia, amigo. Eso es lo que eso es la diferencia entre la ciencia y cualquier otra cosa. Las cosas, a medida que se consigue nueva información y nueva evidencia, cambian las cosas. Esa es la diferencia entre ideas y otro tipo de pensamiento, que se mantiene firme, no importa qué. No, en la ciencia se cambia cuando llega la evidencia y la investigación. Así que eso es lo chévere y lo interesante. Así que gracias, Jesús, nuevamente. A mí me puedes seguir en Twitter, @elGeorgeRiveraR.
Facebook e Instagram, el George Rivera Rubio. Mis otros podcasts son Legalmente Nerd, que obviamente, ¿verdad?, temas más livianos que este. Y Siempre es lunes, que definitivamente pues es un vacilón con los otros chicos, que hay nuevo episodio esta semana. Así que seguimos hablando. José, nuevamente gracias, cuídate mucho, mantente a salvo y sano, igual tú y toda tu familia también. Igual ustedes que nos están escuchando, manténganse a salvo. Recuerden, mantengan distancia, tápense la boca cuando salgan. Traten de no salir, de hecho, eviten la salida lo más posible. Lávense las manos lo más seguido que puedan, 20 segundos y nada, cuídense y nos vemos hasta la próxima.